Birshut Moray Rabotay, Birshut Arrab Jajam Sutton, Mara de Atra, y con permiso de todos los presentes. Una de las cosas más difíciles en Tisha B'Av es realmente conectarse. Sentirnos realmente de duelo, tristes, llorar por algo que ni conocimos, por algo que sentimos que simplemente pasa año tras año, tras año, tras año, y seguimos haciendo las mismas costumbres, el mismo duelo. ¿Cuánto feeling, cuánto sentimiento verdadero? ¿Cuántas lágrimas sacamos? El Hatam Sofer tenía una costumbre, Erev Tisha B'Av, agarraba un vaso y llenaba el vaso por completo nada más de sus lágrimas, de su Sudat HaMafsek. Remojaba su pan en ese vaso de lágrimas y ese era su Sudat HaMafsek. Olvídense de llenar un vaso. Una lágrima que logremos sacar en Tisha B'Av. Y no los culpo. Es difícil conectarse. El famoso mashal que todo el mundo da del niño que le piden que diga el Kaddish. Lo repito muy rápidamente porque es de los mashalim más famosos de Tisha B'Av. Se complica la situación en la sala de parto, doctores entran, doctores salen. Por fin llega el doctor todo nervioso con el esposo y le dice: lamento decirte que hay una situación trágica aquí, o la mamá o el bebé, pero ambos no van a poder sobrevivir. Toma una decisión. Dice el esposo: déjame hablar con el jajam, por favor. Dice el doctor: no hay tiempo de hablar con el jajam. Toma una decisión, o la mamá o el bebé. Dice el esposo: la mamá. El bebé no ha nacido todavía. Le llama el esposo al esposo y le dice: te amo y te agradezco que hayas tomado esa decisión, pero te lo suplico de todo corazón. Llevamos toda la vida esperando para tener este bebé. Tantos años que esperamos para por fin tener un bebé. Así que deja que el bebé viva, por favor. Daré la vida por este bebé. Pero te voy a pedir una súplica, te voy a pedir una sola petición. Bezrat Hashem, en 13 años, este bebé, en la noche de su bar mitzvah, va a ser también mi yortzeit, el aniversario de mi fallecimiento. Y el primer arbit que va a rezar y va a ser Hazán, como es la costumbre del Bajura Bar Mitzvah, va a decir Kaddish. Pídele, por favor, a nuestro hijo que ese primer Kaddish que diga por mí, que lo diga con todo su corazón. Da la vida a la mamá por el bebé, pasan los años, y papá le explica a su hijo, la mamá que nunca conocía, y que dio su vida por él. Y por fin llega el momento, la noche del Bar Mitzvah. Le acerca el papá al hijo y le dice: estamos a punto de empezar el primer arbit que vas a rezar. Te quiero confesar un secreto. Tu mamá dio la vida por ti, lo único que me pidió fue que ese primer Kaddish, que lo digas con todo tu regesh, con toda tu conexión, hazlo por aquella mujer que dio la vida para que tú estés acá celebrando tu bar mitzvah. Así que te lo suplico, este primer Kaddish, derrama tu corazón. Llega el Bajura Bar Mitzvah, todos esperando el momento, la gente ya estaba llorando cuando vieron que el hijo iba a rezar y iba a decir Kaddish por su mamá. Y el niño comienza y dice: rápido, sin feeling, sin regesh, sin emociones. Se le acerca el papá al hijo y le dice: te supliqué que por favor este Kaddish lo digas por tu papá con todo el sentimiento. ¿Cómo dijiste el Kaddish como si fuera un niñán en una fábrica de niñanín? Se le acerca el hijo y le dice: papá, ¿qué quieres de mí? Tú conociste a mamá. Tú abrazaste a mamá y la besaste. Tú te casaste con mamá. Tú te enamoraste de ella. Yo conocí a mi mamá. Me han platicado maravillas de ella. He visto fotos de ella por todos lados. Y sí, entiendo que dio la vida por mí. Pero yo la conocí. Yo puedo conectarme con ella. Entonces, ¿qué esperas de mí?
El mashal famosísimo me fascina. Lo que no me gusta es que nadie me dé una respuesta. El mashal tiene toda la razón. Entonces, ¿qué se espera de nosotros? El niño tiene toda la razón. No está bien que no le haya tratado de meter un poco de film, pero tiene toda la razón de decir, ¿cómo quiere que me conecte con algo que nunca conocí, nunca lo vi? Decía antes de Ishmael, Rabotai, le pido a Kadosh Baruj Hu que permita inspirarme. Yo lo único que quiero hacer es contagiarnos a todos ustedes. Me hablo a mí mismo y trato de hablarnos a todos nosotros, ojalá y se contagien con las humildes palabras de un servidor, para que podamos conectarnos no nomás con Tisha B'Av y no nomás con la destrucción de Bet HaMikdash, con un consejo práctico de por qué, obviamente, Bet HaMikdash, Tisha B'Av está directamente conectado con nosotros y por qué, por supuesto, tenemos que llorar y tenemos que hacer algo al respecto inmediatamente. En Parashat Balak, vemos cómo Akadosh Baruj Hu transformó las kelalot, las maldiciones de Bilam HaRasha, en increíbles y hermosas berajot, increíbles y hermosas bendiciones. Una de las hermosas berajot, bendiciones, que Bilam HaRasha dijo, de hecho es la bendición que decimos todas las mañanas, como la primera berajá, la primera bendición que decimos al entrar al Bet HaKnesset. Matobu ojaleja Yaakov, mishkiloteja Israel. Cuán buenas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas Israel. En esta berajá Bilam alaba ojaleja, las tiendas, y mishkiloteja, las moradas de Am Israel. Hazal explica, nuestros rabinos de Bendita de Mori explican que ojaleja, las tiendas, se refiere a la casa personal del Yehudí, y mishkenoteja, las moradas, se refiere al Mishkan, al Bet HaMikdash, y por supuesto, el Mikdash Me'at que tenemos hoy en día, que es el Knis, el Bet HaKnesset y los Batei Midrashot. Si ese es el caso, entonces, lijorá, aparentemente, el pasuk está fuera de orden. ¿No deberíamos primero alabar el Bet HaKnesset y el Bet HaMikdash, mishkenoteja, y únicamente después alabar la casa personal de cada individuo? ¿Por qué el pasuk cambia, invierte el orden? ¿Por qué el pasuk alaba primero la casa personal, o aleja, la casa particular de Yehudí, y únicamente después alaba el Bet HaKnesset, el Bet HaMikdash y el Mishkan Mishkenoteja? Pregunta número 2. Estas dos bendiciones aparentan estar unidas en una sola bendición larga. ¿Qué conexión directa podría haber entre la bendición de la casa judía y la bendición del Bet HaKnesset y el Bet HaMikdash? ¿Por qué ponemos estos dos conceptos en una sola línea, en un solo pasuk, como si fueran una sola misma idea, si aparentemente son dos conceptos independientes? El Bet HaKnesset es el Bet HaKnesset, el Bet HaMikdash es el Bet HaMikdash, y eso es una cosa, y la casa particular del Yehudí es otra cosa. El Zohar Choverrebe, en su increíble Sefer Shem Shmuel, explica algo increíble basado en un tremendo Ramban que es sumamente fundamental. El Ramban se encuentra al principio del Sefer Shemot. El Ramban ahí habla acerca del propósito de la construcción del Mishkan. ¿Por qué a Kadosh Baruj Hu le pidió a Israel que erigieran un Mishkan? Y por supuesto, eventualmente un Bet HaMikdash. ¿Cuál era la necesidad de tener un Mishkan? ¿Cuál era la necesidad de hacer una casa para Hashem? ¿Para qué Hashem necesita un Bet HaMikdash? Dice el Ramban que desafortunadamente, como resultado de haber cometido el pecado del Jeta Egel, el becerro de oro, la Shekinah ya no podía residir tan fuertemente dentro de los hogares de Am Israel. Entonces la Shekinah, Kabayahol, se tuvo que salir. Y entonces el propósito de la construcción del Mishkan fue restablecer la tremenda concentración de Shekinah y de Kedushá que originalmente pertenecía a las casas de Am Israel. Y ese fue el propósito del Mishkan y del Bet HaMikdash. Cuando lo construyeron, por fin, por primera vez después del Jeta Egel, la Shekinah regresó y se sentó ahí. Sin embargo, dice el Ramban, por más poderosa que sea la concentración de la Shekinah en el Mishkan o en el Bet HaMikdash, esto era únicamente secundario al ideal, que era la concentración de la Shekinah en los hogares de Am Israel. El Mishkan y el Bet HaMikdash fueron nada más la réplica, una pequeña demostración de la máxima y poderosa concentración de la Shekinah que jamás existió, que fue la que había antes de la construcción del Mishkan, que fue la Shekinah, la concentración de Shekinah que había en los hogares judíos,
y particularmente las casas de los Avot HaKedoshim, de nuestros sagrados patriarcas y nuestras sagradas matriarcas. Dice el Ramban, la concentración más grande de Shekinah que jamás hubo en la historia fue la Sharat Shekinah que hubo en las casas de los Avot HaKedoshim. Y continúa el Zohar Chavarrero Shel Shmuel y dice algo increíble. Dice que por eso vemos que los milagros que sucedían en el Mishkan y el Bet HaMikdash, te vas a dar cuenta que eran la réplica y la copia de los milagros que sucedían en las casas de los Avot HaKedoshim. Por ejemplo, Hazal nos dicen, nuestros rabinos de bendita memoria nos dicen, que en las casas de nuestras imaot, de nuestras matriarcas, prendían velas Erev Shabbat, antes de Shabbat, y milagrosamente se quedaban prendidas esas velas durante toda la semana. Dice el Zohar Chavarrero que Negetze, como representación de ese milagro, copiando esa concentración de Shekinah y Kedushá que había en las casas y en las velas de nuestras imaot, en el Mishkan Hashem pidió Adlakat Menorá, el encendido de la menorá, y el Ner HaMa'araví se mantenía encendido representando las velas del Shabbat de nuestras imaot en sus casas. Así mismo dice el Zohar Chavarrero, en las casas de nuestras imaot horneaban halot, era el Shabbat, y milagrosamente el pan se mantenía caliente y fresco durante toda la semana. Dice el Zohar Chavarrero, como representación y réplica de este milagro, Hashem hizo que en el Mishkan y en el Bet HaMikdash también se hornearan los Lechem HaPanim, y milagrosamente este pan se mantenía caliente y fresco durante toda la semana para recordarnos lo que eran los panes en las casas de la Imaot HaKedoshim. Vemos claramente que los milagros que ocurrían en el Bet HaMikdash eran únicamente una réplica de los milagros que ocurrían en las casas de nuestras Imaot y nuestra Avot HaKedoshim. Y sin embargo, después del Geta Egel se vio la necesidad de hacer esa réplica. Y por eso Hashem nos pidió, hagan un Mishkan, un Bet HaMikdash, que copie lo que eran las casas de Abraham, Isaac y Jacob, Sarah, Rivka, Rachel, Belea. Otro ejemplo, dice el Zohar Chavarrero, es lo que nos dice el Hazal, que en las casas de nuestras Imaot habían unas nubes protectoras que rodeaban sus casas. Que néguense, dice el Zohar Chavarrero, en los tiempos del Mishkan, cuando Am Israel viajaban por el desierto, con el Mishkan, también tuvieron sus Ananea Kabod, sus nubes de gloria, como la representación y la réplica del ambiente que seguía en las casas de las Imaot y de sus Avot HaKedoshim. Imken, si es cierto esto, dice el Zohar Chavarrero, basados en este increíble Ramban, ahora podemos entender las hermosas verajot bendiciones que Bilam le dio al pueblo judío y podemos responder las dos preguntas que hice al comienzo de este shiur. La segunda pregunta fue, ¿por qué ambas bendiciones, la del Mishkan y de los hogares judíos, las casas de Am Israel, por qué están ambas verajot en un solo pasú? La respuesta es, dice el Zohar Chavarrero, pashut meod, muy sencillo, la alabanza dada a un Bet HaKnesset o al Mishkan o al Bet HaMikdash y la alabanza dada a las casas judías, por supuesto que están directamente conectadas. Porque la tremenda y poderosa concentración de Shekinah que hay en un Bet HaKnesset o en el Mishkan o en el Bet HaMikdash, de hecho es únicamente secundario a la tremenda cantidad de Shekinah que reside en un hogar judío, en una casa judía, si la persona verdaderamente tiene el máximo potencial de su casa, de su hogar judío. Si tu casa es una casa sagrada, si es una casa con Kedushá, como las casas de los Avot HaKedoshim, hay más potencial para Kedushá y Shekinah en tu hogar personal, en tu casa particular, que la Kedushá y la Shekinah que hay en el Bet HaMikdash. Y la primera pregunta fue, ¿por qué en el Pasuk la Torah puso la alabanza de las casas judías antes de la alabanza de los Batei Knesset y el Bet HaMikdash? Dice el Zohar Chavarrero, ahora la respuesta es obvia. Pashut que la alabanza de la casa judía tiene que venir antes de la alabanza del Bet HaKnesset y Bet HaMikdash. Porque la cantidad de concentración de Shekinah y Kedushá que puede haber en una casa judía es mucho más fuerte y potente que el potencial de Shekinah y Kedushá que hay en el Bet HaKnesset y en el Bet HaMikdash. Y el mismo Pasuk te enseña esto, poniendo primero la casa judía, Ojaleja, la cual es la principal, antes de Mishkenoteja, el Bet HaKnesset y el Bet HaMikdash, que son secundarios al hogar judío. Rabotay, me gustaría, con su permiso, la Nimdati, en humilde opinión, agregarle dos preciosos Keneichim, dos Osafot, este increíble Pirush y Bord del Zohar Chavarrero. Según lo que dijo el Zohar Chavarrero, ahora también entiendo por qué el pasú comenzó con el nombre de Jacob y acabó con el nombre de Israel. Mató Ojaleja y Jacob, como dijimos, se refiere Ojaleja a los hogares judíos, a nuestras casas particulares, las cuales son los principales lugares de concentración de Shekinah y Kedushá, siempre y cuando sean como la casa de quién, de Jacob.
de nuestros Avot Kedoshim, nuestros patriarcas y las Imot Kedoshot, y nuestras matriarcas. Y luego dice, Mishkenoteca Israel se refiere a los Bate Knesset, al Mishkan y al Bet HaMikdash, que son secundarios y son los lugares de la concentración de Shekinah de Kedushá general de quién, de Israel, de todo Am Israel. Hacerlo como una réplica de nuestras casas y de las casas de los Avot Kedoshim. Segunda Nekudá, cuando hacemos referencia a un lugar sagrado, siempre agregamos la palabra Bait. No decimos Mikdash, decimos Bet HaMikdash. No decimos Knesset, en árabe dicen Knis. El nombre completo es Bet HaKnesset. Todo empieza con la palabra Bait, ya que son lugares de réplica del Bait, de la casa particular, la cual es la dirección ideal para la máxima concentración de Shekinah y de Kedushá. El Bet HaKnesset se debe de ver como tu casa. El Bet HaMikdash se debe de ver como tu casa. De hecho, son réplicas, son copias de lo que sucede en tu casa. Y basado en este Ramban y en este tremendo pirush del Zohar Sheberreu, quisiera que aprendamos todos un tremendo Musar Askel y por supuesto vivir este Tisha B'Av como nunca antes. Si entendemos que el Bet HaKnesset y el Bet HaMikdash necesitan que nosotros cuidemos de su nivel de Kedushá y de su nivel de Shekinah, ¿con cuánta más razón tenemos que proteger el nivel de Kedushá y el nivel de Shekinah de nuestros hogares, de nuestras casas particulares? ¿Con cuánta más razón tenemos que proteger la Kedushá y la Shekinah en nuestras casas? Ya que el potencial de Kedushá que hay en nuestros hogares, la capacidad de Shekinah que hay en nuestras casas, es mucho mayor a la increíble concentración de Asherat Shekinah, la increíble concentración de tremenda Kedushá que hay en el Bet HaKnesset, en el Mishkan y en el Bet HaMikdash. Estamos de duelo y queremos hacer el tikkun. De nada nos sirve sentarnos en el piso si no pensamos cómo vamos a arreglar esto. De nada nos sirve llorar en vano si no vamos a hacer un cambio, vamos a hacer algo al respecto. Todos los años tenemos que hacer el mismo show y cumplir con los mismos minagim, las mismas costumbres y decir, Baruch Hashem, que por lo menos este año cayó el Erev Tisha B'Av en Shabbat, no hace su data, no sé qué, y no tener que comer esas cenizas que saben a rayos. No podemos nada más repetir rituales. Tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que hacer un tikkun. Y queremos hacer el tikkun de la reconstrucción del Bet HaMikdash. Según lo que estoy diciendo esta noche, Rabotay, si verdaderamente el Bet HaMikdash es únicamente secundario al potencial de concentración de Shekinah y de Kedushá del hogar judío, como dijo el Ramban, y no me malinterpreten, no quiere decir que no es necesario el Bet HaKnesset, no quiere decir que no es necesario el Bet HaMikdash, por supuesto que es necesario. Desde el Geta Egel Hashem dijo, no se va a volver a vivir lo que se vio en las casas de los Avot Kedoshim. Entonces tengo que hacer una réplica de eso. Y yo también necesito mi propia casa, pero que sepan que todo comienza en la casa judía, en la casa particular. Primero viene Ohalech y luego Mishkenoteca. Si verdaderamente el tikkun del Bet HaMikdash depende del tikkun del hogar judío de nuestra casa particular, entonces no me cabe duda que el tikkun de la reconstrucción de la casa de Hashem comienza por medio de la reconstrucción de nuestras casas particulares primero. ¿De qué es lo que tenemos que cambiar en nuestras casas? El Bet HaMikdash es la réplica de la santidad del hogar judío. Y para tener la réplica tenemos que primero arreglar el original. El primer paso hacia la pronta llegada del Mesías es que nuestros batim, que nuestras casas serán con más Kedushá de la que hay en un Bet HaKnesset y en el Bet HaMikdash. Si hay algo que no te sentirías cómodo metiéndolo o llevándolo a un Bet HaKnesset o al Bet HaMikdash, entonces ¿cómo te atreves a meterlo en tu casa? ¿Cómo te atreverías a meterlo en el lugar más sagrado del cual van a copiar para hacer el Bet HaMikdash? Si les diría que su casa se tiene que ver como el Knis, como el Bet HaKnesset o como el Bet HaMikdash, me dirían, Rasami, es un concepto demasiado difícil de creer. Allá no lo siento. Matobu Ojaleja Yaakov Mishkenoteja Israel. El Bet HaMikdash, el Bet HaKnesset van a ser réplicas de tu casa.
Son simplemente una réplica de la increíble cantidad de Shekinah y Kedushá que debes de haber en tu casa. Tú haz tu casa y yo te copio. En pocas palabras, Hashem nos está diciendo, mi casa es tu casa. Y lo que tú hagas en tu casa, yo te lo voy a copiar a ti. Y todas las mañanas recordamos este concepto al entrar al Bet Knesset. Lo primero que decimos al entrar al Bet Knesset, al Knis, es Matobu, Ojaleja Yaakov, Mishkinuteja Israel. Ojalá y que este Knis se pueda ver como una réplica de la increíble cantidad de Shekinah y Kedushá que hay en mi hogar particular, en mi casa. Ojalá y que la casa de Hashem resemble lo increíble que se ve en mi casa. Y Hashem nos está pidiendo, por favor, Tisha B'Av, hagan duelo y lloren, porque yo por supuesto quiero hacer la casa. Y por supuesto que quiero que vengan conmigo a la casa. Pero no puedo hacer la réplica si ustedes no han hecho la original primero. Y para que yo pueda llegar a mi casa, necesito que ustedes me enseñen cómo se hace en la casa. Y necesito que ustedes arreglen sus casas primero. Hashem no nos pide que lloremos por la destrucción del Bet HaMikdash únicamente por el duelo y por todas las tragedias que han sucedido. Sí, por supuesto, nos duele muchísimo. La destrucción del Bet HaMikdash, la cantidad de muertes y tragedias y todo lo que ha sucedido desde entonces. La Inquisición, Taj Betat, el Holocausto, 7 de octubre. Con todo respeto, cada año ponen videos y vemos los videos y vemos todas las tragedias que sucedieron y nos ponemos a llorar y decimos, qué triste que sucedió esa tragedia. ¿Ustedes creen que es nada más ver el video y que te mueve el tapete y una semana después se te olvide y sigas con tu rutina y tu vida normal? Si el propósito del video es ver puro morbo y ver todo lo triste y llorar por el video, por supuesto que tenemos razones por las cuales llorar. Pero si no haces nada al respecto, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a cambiar? ¿Van a ser nuevos videos con nuevas tragedias? No, amigo. Entonces, lo que nos tiene que mover el tapete y lo que nos tiene que hacer cambiar es decir, somos los culpables. No nada más. Todo lo que ha pasado nos tiene que hacer llorar. Lo que está pasando es lo que nos tiene que hacer llorar. Me piden que llore por una casa que no conocí, misión imposible. Así como el niño no podía llorar por una mamá que nunca conoció. Y no puede decir cada consentimiento por una mamá que no conoció. El niño tenía toda la razón. Pero sí puedo llorar porque sé cómo se ve mi casa. Y sé todo lo que tengo que arreglar en mi casa y sé por qué Hashem no quiere copiar mi casa. La Gemara dice cada generación que no construye el Bet HaMikdash en su generación se consideran culpables como si el Bet HaMikdash hubiera destruido en su generación. Seguro que estamos diciendo es muy obvio. Porque es nuestra responsabilidad. Hashem dice, tú vas a construir mi casa pero te quiero copiar a ti. Entonces haz tu casa, que sea una casa ideal y yo te voy a copiar a ti. Y si no lo haces, entonces no puedo construir esa casa. Yo quiero hacer la réplica, pero tú tienes que hacer la original. No la haces, no hay Bet HaMikdash. Entonces tú eres el culpable de que no hay Bet HaMikdash. Nosotros somos los culpables. Sería imposible que se nos pida llorar por algo que nunca conocimos. Pero sí se nos puede pedir llorar por lo que sí conocemos. Y todos conocemos lo que hay en nuestras casas, todos conocemos lo que hay que cambiar. Imagínense el sufrimiento de Akadosh Baruj Hu, que no puede regresar a su casa. Y nos está pidiendo, ustedes van a ser los que van a regresar a mi casa. Pero tienen que comenzar por medio de arreglar sus propias casas. Con todo respeto, amor y cariño, y que nadie me malinterprete. Si hay alguien que reza diario, porque regresen los secuestrados a sus casas, es un servidor. Eres Babok el Betzaorán, Minja, Arbich, Ajay, todos los días rezo por ellos. No podemos entender, comprender ni imaginarnos el Gehenam que han vivido y que están viviendo. No podemos entender lo que es estar 667 días hasta el día de hoy sin poder regresar a casa. Y de nuevo, hay que seguir rezando por ellos y pedir por ellos. Akadosh Baruj Hu lleva 1957 años sin poder regresar a su casa.
Y por él no lloramos. 714,305 días. Y así como gritamos, y debemos de seguir gritando, bring them back home now, deberíamos de gritar, bring him back home now. Tráigalo de regreso a su casa. Y si no lo gritamos nosotros, claro que Kadosh Baruj Hu está gritando y con lágrimas. Bring me back home now. Ayúdenme a regresar a casa. Y ustedes son los responsables. Nada más necesito que hagan la casa ideal para yo confiarles a ustedes. Y entonces yo podré regresar a casa. Y podré estar con ustedes. Y podré decir, wow, gracias a esta generación de Tafshin Pei Hei, 5685. Gracias a este shiur de inspiración aquí en Pescador y con las humildes palabras de Rosami, por fin Am Israel logró crear casas de las cuales me puedo basar para ya hacer mi propia casa y llevarlos a todos ustedes de regreso conmigo a la casa. Quiero que nos imaginemos por un segundo lo que vamos a vivir desde Hashem muy pronto, cuando venga el Mesías y regresemos a Jerusalén y tengamos Tehiyat Ametim. Imagínense la alegría, la luz. Imagínense por fin todos los secuestrados regresando a sus casas y los que mataron a Shimon con Meyem, que Hashem venga en su sangre, y todos los asesinados y todos los que fallecieron en el holocausto al Kiddush Hashem y todos los que fallecieron en Tajbetat y todos los que fallecieron en la Inquisición, todos en Jerusalén, y todos alegres y disfrutando ese momento y disfrutando de que por fin estamos con toda la luz que tanto llevamos esperando con Mesías, que estamos en Jerusalén Mabuya. Y de repente vamos a caminar, hablo por lo menos a nivel personal, y voy a encontrar ahí, y voy a ver, wow, mis bisabuelos lituanos, que nunca los conocí una sola bisabuela, y me los voy a acercar y les voy a decir, soy yo, Sami, mejor conocido como Rav Sami, Shmuel Mordejai Sander, soy su bisnieto y soy rabino lituano, soy rabino de la Kilash que nací, las najes, ¿cómo se van a sentir que ellos sobrevivieron de la Shoah? Y tienen un bisnieto que es rabino Litvak, rabino lituano Ashkenazi. Y voy a caminar un poco más. Y voy a encontrar a mi suegra, Lea Markovich, allá Shalom. Y le voy a decir, mami, qué increíble poder volver a verte. Mira, Baruch Hashem, Lea, tus hijas, tus yernos, Rabanim, Marbitzei Torah, tus nietos, Lea, en el camino de la Torah. Mira esta princesa, Lea, lleva tu nombre, lleva su nombre, suegra. Shvige. Su nieta Lea que nunca la conoció. Pero eso es personal. Todos tenemos seres queridos que ya no están con nosotros. Imagínense la alegría de volver a verlos. Y caminamos un poquito más y nos encontramos con el Gaón de Vilna. Toda mi vida soñé con conocer al Gaón de Vilna. Tuve el zehut, el mérito de estar en su kever, en su tumba, y veo tefilot que hice ahí en el kever del Gaón de Vilna que se siguen cumpliendo 20 años después en mi vida. Y para mis queridos hermanos sefaradí, ver al Ben Ishai, ver al Hidá, los que tuvimos el zehut de conocer a Rabobá de Yosef, volver a ver a Rabobá de Yosef. Caminas un poco más, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ver la luz de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y escuchas a alguien gritando, va a empezar un shiur acá, shiur de Rashi. Pero espérame, el Rambam también va a dar shiur. ¿A qué shiur voy primero? Las emociones, las lágrimas. Y por último, imagínense poder darle un abrazo a nuestro abuelo Abraham Avinu, Yitzhak y Jacob, y decirles, Abraham, Yitzhak, aquí estoy, soy tu nieto, aquí estoy contigo. Y las mujeres, ir con Sarah, Rivka, Rachel, Lea, y decirles, mamá, abuela, aquí estoy, soy tu nieta, dame una verajá, por favor.
Y los abot y las imotos van a decir, una verajá, ustedes de los verajot de nosotros. En la generación en la que vivieron en Dafshin en México, no sabemos ni lo que es México, no existía en nuestras épocas. Jamás imaginamos que judíos iban a llegar hasta México. Y pudieron continuar siendo Shobrei Torah Mitzvot. ¡Qué increíble! Ustedes, por favor, denos una braja a nosotros. No me imagino la vergüenza que pasaría a un yehudí, un judío o una mujer judía, de acercarse a Abraham, Isaac y Jacob o a Sarah el Carrajé Leá y que alguna de nuestras abotas que decimos, nuestras simón nos diga, ¿tú eres mi nieto? ¿Tú eres mi nieta? Por poco ni te reconozco. Jamás me imaginé que una nieta mía se iba a vestir así. Jamás me imaginé que una nieta mía se iba a comportar así. Tú eres mi nieto. ¿Cómo dices que eres mi nieto si no te comportas como yo? Haces el gesto que yo hacía, dice Abraham. Haces el Mesirut Nefesh que yo hacía, dice Yitzhak. Estudias Torah como yo estudiaba. Dice Jacob y Yosef. Isham Yosef Alem. Emet le Jacob. Ahora nunca va a pasar eso. Que no nos reconozcan. Porque sinceramente los únicos que vamos a llegar a poder darles el abrazo son los que realmente nos comportemos como sus nietos. Y lo único que va a suceder va a ser la emoción y la alegría de abrazarlos y besarlos y poder ver todos nuestros seres queridos que ya no están con nosotros y por supuesto nuestros abot, nuestros imados, nuestros patriarcas y nuestras matriarcas que nunca los conocimos. Pero para poder llegar a ese momento se requiere que nosotros hagamos la casa ideal, que Hashem diga gracias por haber creado esa casa que ahora yo les puedo copiar a ustedes. Akadosh Baruj Hu nos dice, me lloran y me suplican cada año y yo construya mi casa, les pido un favor. Comiencen por medio de arreglar su casa. Y una vez que tú arregles tu casa, entonces con gusto volvemos a hacer una réplica de tu casa, que va a ser mi casa en Yerushalayim, en el Bet HaMikdash. Rabotay, quiero que nos conectemos. Y sí, por supuesto, hay que hacer duelo, pero que el duelo sea productivo. Y que el duelo nos motive a sentir y vivir qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que tenemos que hacer. Que es sentirnos culpables de que si Hashem no tiene su casa es porque nosotros no hemos arreglado la nuestra. Y está en nuestras manos. Llorar, podemos llorar y vamos a llorar. Y vamos a llorar porque nuestras casas no se ven como se deberían ver. Porque si ya se vieran en su ideal, Hashem, créeme lo que quiere regresar suficientes años. Creo que en 1957 años son suficientes. Creo que son suficientes días de gritar, "Bring me back home now". Y nosotros deberíamos de gritar, "Bring them back home", por supuesto los secuestrados, pero "Bring him back home", traigan a Hashem de regreso a su casa. ¿Creen que Hashem no está sufriendo? ¿Creen que él no quiere estar en su casa y quiere estar con nosotros en Yerushalayim? ¿Creen que Hashem disfruta las tragedias que vivimos? El que más sufre de todos nosotros es Hashem. El que más quiere que se reconstruya en su casa es Hashem. Y el que más quiere que estemos en Yerushalayim con puras alegrías y salud y puras cosas increíbles es Hashem. Y nos pide un solo favor. Empiecen ustedes y yo les copio. Háganlo. Háganlo ustedes. Y háganlo por mí. Y yo creo que si comenzamos por arreglar nuestro Bait Prati, si comenzamos por arreglar el Ojaleja, Akadosh Baruj Hu, por supuesto, va a traer el Mishkeneteja. Si comenzamos por nuestro Bait Prati, nuestra casa particular, Akadosh Baruj Hu va a decir, es momento de reconstruir el Bait Klali. Y ahí razón que sea la voluntad de Hashem. Que ya no estemos sentados en el piso de duelo. Que primero Dios, hoy mismo en la noche, y continuemos mañana. Que Tisha B'Av sea Kara Alay Moed, que sea un día de Yom Tov, en el cual en vez de estar tirados en el piso, que estemos parados bailando.